Miren, la noticia que ha sacudido a América Latina y gran parte del mundo ha sido el intento de asesinato a Miguel Uribe Turbay. Uribe Turbay es senador de Colombia por el Partido Centro Democrático, el partido fundado por Uribe. Y de esa organización política, él es precandidato presidencial. Uno de ellos. Sí, uno de presidenciable. ellos. Uno de ellos. Miguel Uribe tiene apenas 39 años. ¿Y por qué es tan importante mencionar su segundo apellido, Turbay? Viene de una familia de políticos. Es nieto de Julio César Turbay, sí, que presidió a Colombia en 1978-1982. A su vez, es hijo de Diana Turbay, una figura muy importante en Colombia, una periodista que fue secuestrada por el cartel de Medellín, sí, y que murió en confuso incidente en el rescate atribuible al cartel de Medellín que dirigía Pablo Escobar y Gaviria. Cuando su madre murió, Uribe Turbay tenía apenas 4 o 5 años. Ese muchacho fue trillando su camino político y en este momento es candidato presidencial con altas posibilidades. Pero no solo eso, es un senador opositor de los más acérrimos. Y precisamente este atentado contra su vida se da en un contexto donde el Senado de la República le tumbó la reforma laboral a Petro. La reforma laboral que Petro empezó a enarbolar cuando arrancó el gobierno le originó cierta revuelta en la calle y la llevó al Congreso y no pasó, porque el principal que la tumbó fue este senador de 39 años. Ahora Gustavo Petro está amenazando o anunciando que mediante decreto va a convocar a una consulta popular sobre la necesidad de la reforma. Se está proponiendo un plebiscito. Sí, no, una consulta. Y le ha advertido, no es lo mismo. Y le ha advertido a los miembros de su gobierno que el que no la apoye va a ser separado del gobierno. Pero acto seguido, este senador, muy fuerte él, ha amenazado con demandar a los miembros del gobierno que apoyen la reforma. Y en ese contexto convulso es que se da este intento de asesinato. Además de los discursos de odio de ambos bandos. Incendiario, discursos de odio tanto del presidente Petro como de la oposición. Porque independientemente, Miguel Uribe es quien ha sufrido este intento de asesinato, también respondió en varias ocasiones en la misma magnitud con la cual recibía acusaciones por parte del presidente Petro. Petro, en todos los ámbitos, ha sido el fracaso más grande de los últimos años de Colombia. Es muy lamentable que un país que tiene tantas bellezas por exhibir tenga un presidente que no esté ajustado a estos tiempos. Todos los que ven a Petro en una locución, que lo ve en cualquier ámbito, en cualquier escenario, ve un reflejo de lo que fue Hugo Chávez, lamentablemente. Mira, yo no estoy de acuerdo con Máximo. Pienso que precisamente ese tipo de declaraciones son las que producen la violencia política con la que hoy, casi cega la vida de este precandidato. Yo rechazo de manera tajante la violencia en la política. La violencia no es, o mejor dicho, la política no es un espacio para la violencia, la política es un espacio para las ideas y para la construcción. Pienso que reducir a Petro a un statement como ese es irresponsable. Y creo, claro que lo es, porque es que tú estás incentivando la violencia. Pero los hechos están ahí. Que no se comprenda. Es que ahora mismo tú necesitas, ahora mismo lo que tú necesitas es diálogo. Sí, ahora mismo lo que necesitamos es consenso. Pero yo no estoy hablando de ahora en adelante, estoy hablando de lo que trajo a los hechos. Es que eso no es así. La violencia se da de lado y lado. Ahora bien,
Ahora bien, las consecuencias se van a ver. Colombia llevaba 20 años, señores, con un mismo estilo de gobierno. Y Petro gana en un escenario en el cual el gobierno colombiano estaba enquistado en el año 2002, cuando ya era 2020. Por algo gana, por algo repite, por algo sigue ahí, por algo sigue teniendo legitimidad. Perdonen, él quiere quedarse. Tienes ahí. razón. Y ganó con pocos margen. Ahora bien, pero ganó. ahora, sí, pero eso, ese tipo de comentario es lo que digo. ¿Cuál es la necesidad? Pero esa es la verdad. Está Pero bien, ahora pero hay que ganó. maquillar la verdad. Ganó polarizado. Pero ganó. Mira, Dividir a ganó. Colombia. ¿En cuánto que se gana? 50 más uno. mira, Pero ganó. Yo- Ok, ahora bien, yo no he terminado, discúlpeme, compañero. Sí, sí. Bueno, Este programa es tuyo. Yo Tú eres el dejé. que está violento. Yo dejé. Tú eres el que está violentando aquí. Pero ustedes están los dos contra mí y no me dejan terminar. No me dejan terminar. Nadie está en contra de nadie, pero yo pudiera decir que el que está en contra de Máximo eres tú, que arrancaste enmendando la plana. Sí, durísimo. claro que sí, porque Entonces, me el que parece está ejerciendo irresponsable. violencia eres tú. No me parece no te parece irresponsable, ese es su claro que abordaje. sí. Ese Es que es muy abordaje. ligero tú decir que él está incentivando la violencia, hermano. Eso no es así. Eso no es así. La violencia surge de lado y lado. Y en Eso fue lo que él dijo. En ese tenor es en el que se está situando hoy en día la política, y yo no estoy de acuerdo en que la política se rebaje a simplemente tweets, a memes. No es así. No es tan simple. O sea, hasta que a mí tú no me demuestres lo contrario, yo no puedo creer que fue alguien de Petro, que fuera Petro quien incentivara que le dieran un balazo a ese señor, porque eso no le beneficia a Petro, no le beneficia a la oposición, no le beneficia. ¿Y quién ha dicho eso? Sobre todo, no le beneficia al pueblo colombiano. Y esa es mi preocupación hoy en día, que todos estamos hablando de muchos temas random, muchos temas al aire, y se nos ha olvidado que lo importante, lo que es la patria, son los pueblos. Esto se da en un escenario muy polarizado, y a eso es que yo retiro lo de incentivar. Te pido disculpas. Ahora bien, quiero expresar esta idea. Sí. Esto se da en un escenario muy polarizado, en el cual nosotros, desde los medios, este panel, nadie está de acuerdo con la violencia en la política. Jamás. Yo puedo estar en desacuerdo en algunos detalles con mis compañeros, pero en esencia nosotros somos gente que creemos en la república y creemos en la democracia. La paz. Claro. Ahora bien, Y comemos juntos, y comemos juntos y me trajeron mango. Entonces, nosotros desde aquí, y ese es el llamado, eso es lo que quiero dejar. Nosotros apostamos por una desescalada de la polarización, porque se abra un diálogo y porque se rechace este tipo de acciones a las cuales nosotros exigimos consecuencias severas y ejemplares, tan ejemplares que lleguen a la República Dominicana, que atraviesen el océano, porque eso es literalmente la definición de un crimen de odio, que a alguien por sus ideas se le persiga. Pues yo creo que la República Dominicana ha mostrado mucha madurez en el tema político. Pero hay gente que quiere jalarnos pesado y tú lo sabes. No. Hay gente que quiere jalarnos esa polarización y tú lo yo sabes. no creo. Aquí los temas el tema que polariza aquí es uno, y muy favorablemente quienes empujan la polarización de parte negativa con el tema del antihaitianismo y todo eso. Ellos mismos se han ido desmeritando con el tiempo. Mira, ya, eso ese es para bien. tema, Me gustó que mencionaras eso. Vamos, Jonathan. ese tema es muy delicado, pero para tú poder comenzar deliberando información debes establecer todas las hipótesis posibles. ¿A quién beneficia el crimen? Exacto. Eso es lo principal. ¿Cuál ha sido el principal opositor del gobierno? ¿Quién le ha hecho, entre comillas, la vida imposible a las apetencias del presidente actual desde el Senado? Tú mirándolo desde ese punto de vista, bajo esa hipótesis, tú pudieses colegir que es válida, aunque no sea la real y la certera, pero esa hipótesis es válida. Primero, eso por esa parte. Si este joven logra salir ileso
intacto de este atentado. Yo creo que ya intacto atentado no saldrá, ojalá pueda salvar su vida. Digo intacto con todas sus facultades motoras e intelectuales. Igual todavía sigue siendo reservado. Exacto, por eso dije, si logra... Está en un coma inducido. Si logra, sí, porque hay un tema de inflamación cerebral y eso, que los médicos podrán dar una mayor explicación. El proyectil quedó alojado en la parte trasera de su cráneo. Es un milagro que se haya salvado, porque de algo así, un tiro en la cabeza. Esto... discúlpenme, buen provecho a lo que están comiendo. Esto lo convierte desde ahora en un mártir. Si logra salir ileso, podemos decir ileso, con sus facultades física, motora y cognitiva bien, es un potencial ya puntero hacia la presidencia. Eso lo victimiza y lo convierte en un mártir del proceso. Hay que darle gracias a la sociedad dominicana, reconocerle y agradecerle a una gran parte de la sociedad dominicana y a una parte de la historia política de la República Dominicana que pamó ese espíritu de polarización. Aquí hubo en una época un grupo que estaba radicalizado con el tema ideológico, con el tema de que derecha, izquierda, eso. Y eso se pamó entre los 70 y los 80. Mira, toma mucha relevancia ahora las reuniones y los encuentros que está teniendo el presidente con los expresidentes, porque en un ambiente convulso que está viviendo Latinoamérica y gran parte del mundo, el tú tener un país que el presidente pueda reunir a los expresidentes vivos, independientemente de la bandería política, independientemente del color y de las ideas que tenga cada uno, puedan sentarse en una mesa para tratar temas de interés nacional y buscar soluciones. Que puedan por lo menos hablarse. Ya es mucho. En un momento. Antes de perder la idea con lo que tú comentabas, me gustaría aportar precisamente sobre lo que decías. Aportador. Dos cosas. Miren, yo creo que gracias a Dios nuestro país, en ese sentido, en el sentido de las ideologías, que eso tiene su lado bueno y su lado malo, nuestro país es bastante pragmático. El dominicano por naturaleza se dice, si esto que suena de izquierda funciona, pues aplícalo. Si esto que se supone que de derecha funciona, pues aplícalo. Yo creo que somos muy pragmáticos y eso tiene que ver con la historia traumática que vivió el país durante los años 60, los años 70. Es interesantísimo que se dé eso como pueblo. Y lo otro que quería agregar, miren, aquí está pasando que hay mucha gente que quiere la polarización, no solamente porque tiene fines políticos, sino que las redes sociales hoy en día monetizan. Y esa polarización, tú decís cualquier disparate en las redes que llame la atención, que haga que la gente le dé clic, eso le supone dinero a ellos, aunque sea usted corrigiendo a otro. Entonces, esos son los verdaderos peligros hacia la democracia. Hasta que tú no me pruebas que hay una crisis de la credibilidad a la hora de compartir información. Y a esa crisis de la credibilidad, a lo cual les acuso lado y lado, al radicalismo de lado y lado, y sobre todo a los buscasonidos, a los buscalike, yo culpo directamente de que hechos como este estén pasando. Volvamos a Colombia. Entonces, cuando por ejemplo aquí el presidente ha tenido en varios proyectos, ha tenido que retirarlo, lo que pudiésemos decir, no un revés, pero ha tenido que retirarlo. Y no se ha visto una polarización ni una represalia así tan directa como en el caso del presidente Petro, que ha amenazado a su tren gubernamental, dando claro indicio de que él no está a gusto con lo que le hicieron en el Senado, porque esa fue una de sus principales propuestas de campaña. Entonces, que te den un revés y te desmonten de manera legal tu principal propuesta, entonces naturalmente eso te provoca un resentimiento. Y yo, por eso dije ahorita, no quiero mencionar nombres, ni quiero, porque eso lastima células sensibles de la sociedad, pero
en ese momento la clase política dominicana se puso la faja y pasmó, le puso un stop a esa radicalización, a ese grupo de hombres y mujeres que venían emergentes ahí en la sociedad para radicalizar. Señores, hoy ese movimiento de izquierda, esa polarización, ese yo soy de aquí, tú eres de allí, ese no hay gris, yo soy negro, tú eres blanco, hoy tuviese unas raíces muy profundas en República Dominicana. Igual porque que la extrema derecha en que se un ve momento, hoy. en un momento, los jóvenes dominicanos todos tenían ese comportamiento revolucionario influenciado por un grupo también de jóvenes de intelectuales de este país. Sí, claro, y de países adyacentes del mismo Colombia. Pero básicamente de este país, mira cómo está radicalizado el discurso, esa radicalización del discurso, esa polarización, ese si tú eres de allí, a mí no me hable, que yo soy de aquí. Pero eso la izquierda nunca lo ha La propugnado, clase política Jonathan. dominicana todavía puede sentarse y conversar en una mesa. Mira, yo Mira, rechazo tajantemente cualquier forma de radicalización. En este momento, los radicales que estamos viendo más visibles, los que son más visibles, son de derecha. Y los rechazo por una razón muy simple. Impide las ideas, y volvemos y lo decimos, la política es el terreno de las ideas y del debate de esas ideas. Aquí hace siglos que no hay derecha ni izquierda. Miren, No, sí, es lo que queda decía. un reducto ahí de la izquierda, de Y hecho, de la ultraderecha también. de hecho, nosotros como país en esos acontecimientos que tú señalas, Jonathan, y más para acá de la historia, fuimos permeados directamente por países como por Colombia, Cuba se intentó. De hecho, Estados Unidos. De hecho, los corecatos es una inspiración de Colombia, de Camilo Torres Restrepo, el sacerdote revolucionario de Colombia, que eso es lo que significa corecato. Camilo Torres Restrepo. Mira, varias cosas en lo que ustedes han dicho. Primero, reflexionar. Nosotros en República Dominicana tenemos una democracia madura, una democracia sensata, que debemos agradecer, debemos cuidarla. Debemos cuidarla. El hecho que señalaba Máximo de que aquel liderazgo político pueda reunirse para tratar un tema, basta con echar una mirada a la región para ver que los líderes políticos no pueden ni siquiera mencionarse sus nombres, no pueden ni siquiera mirarse, ni siquiera coexistir en un espacio. Y aquí nosotros hemos tenido en menos de un mes a el presidente y los ex vicepresidentes reunidos en torno a un tema. Nosotros podemos darnos ese lujo, ese placer, y podemos darnos ese aplauso nosotros mismos. Mira, en el tema del atentado contra Miguel Uribe Turbay, él fue alcanzado por tres balas que le disparó hasta este momento un menor de edad de 14 o 15 años, quien está detenido, y también hay otros detenidos también, y se han realizado varios allanamientos. Esto ocurrió en Bogotá, en un barrio específicamente donde el hoy malogrado senador tenía un meeting, estaba arengando a su gente en su condición de precandidato presidencial. Recordar que las elecciones en Colombia son muy similares a aquí. Se realizan en mayo, el último domingo de mayo. Por consiguiente, hay elecciones en el 2026. Mayo del 2026 está pautada una primera vuelta, que es igual que el modelo aquí. Si no se pasa del 50+1, va a una segunda vuelta en junio. Y el periodo presidencial son 4 años también. En este momento, perdóname Máximo, sí, para que tú entres. En este momento están en el tema de las precandidaturas a lo interno de los partidos. Y curiosamente, Miguel Uribe Turbay enarbola su campaña en torno a la paz y en torno también a la disminución de esa violencia que se refleja en el lenguaje que están usando muchos líderes políticos. Que hay que tomar en cuenta de que Miguel Uribe Turbay está entre los 10 precandidatos de su partido, y hasta el momento de ayer no era de los principales que estaba encabezando la validez entre la ciudadanía. Miren, 2 puntos importantes. Esta mañana se dio una rueda de prensa de la fiscalía que está llevando a cabo la
investigación referente a este acto deleznable. En el día de ayer salieron muchas, y se hicieron varias aclaratorias, en el día de ayer salieron muchas versiones del teléfono, de supuestas conversaciones. Eso está totalmente desestimado y se desmintió todo eso porque no se recuperó en el lugar donde fue aprehendido el joven de 15 años, no se recuperó ningún teléfono celular. Así que hay que tener mucho ojo que uno sigue y que no sigue. Máxime, cuando la noticia está muy caliente, hay muchas versiones que saltan. Otro tema es que por ser menor, este joven estaría posiblemente siendo condenado, en caso de la condena máxima sería de 8 años en un lugar para menor, tal como pasa aquí. Porque también se sugiere, miren, hay tanta información la dio la fiscal Luz Adriana Camargo, la fiscal. Hay tantos, ahora mismo la situación en Colombia está tan polarizada, tan jodona, que se ha sugerido que fue desde un tema pasional, un tema interno del partido, otro precandidato, se ha sugerido que han sido las FARC, se ha sugerido que es el crimen organizado, se ha sugerido que ha sido el sector de Petro, se ha sugerido de todo. Y mientras una cosa y otra pasa, esto evidentemente entorpece a la justicia, porque cada quien está alineándose hacia un lado y... Bueno, pero lo que hay que buscar. Hay una parte elemental, que para tú, ¿a quién beneficia el crimen? Bueno, eso es parte de la investigación. Yo creo que este jovencito, este niño de 14 años, que fue apresado como presunto sicario, ¿verdad? Que en un momento dijo como que fue por $1 millón de pesos colombianos, una cosa así, Hansel, ¿verdad? Han salido muchas. Yo creo que este joven tiene que estar en un lugar súper especial y súper protegido. Es más, yo creo que este jovencito deben sacarlo de Colombia. No, yo no te voy a Colombia muy grande. Óyeme, no puede ser. Oye, yo dije creo, y en mi cabeza volátil así, dando vueltas, porque no hay un lugar de Colombia donde una mano poderosa no pueda alcanzarlo. Yo no creo. Miren, bueno, tendría que sacarlo de los Musk entonces para llevarlo. No sé, el gobierno, si el gobierno tiene deseos de cooperar y que se haga una investigación pero ya real, lo está haciendo, que se haga una investigación. No creas tú que tú puedes ir al hospital donde él está recluido y decir, voy a la habitación 205 y te van a dejar pasar. Yo te estoy diciendo, cuidado con ese testigo, cuidado con ese sicario. Dos cosas ya venciéndose el bloque. Jonathan ahorita hablaba de esos grupos de izquierda que surgieron una vez aquí en República Dominicana, y es importante aclarar por qué él hacía la remembranza. Gustavo Petro es ex miembro del movimiento M19, que es 19 de marzo, que significa M19, entró a ese movimiento cuando tenía 17 años, fue reclutado, y para entonces el movimiento operaba principalmente en la ruralidad, y Petro era uno de los enlaces, principal enlace entre la ciudad y lo rural con ese movimiento. Si bien es cierto que él no era ese gran gatillero, pero era ese gran armador urbano para los saqueos y para el tráfico de las armas. Para la delincuencia, que ellos llaman guerrilla. Sí, era una nota que nos consuerne. Dame un momento para terminarlo ahí. Tiene de las dos, tiene delincuencia y guerrilla. Porque ellos lo llaman guerrilla. Entonces, hay que recordar, en 1985, Gustavo Petro fue agarrado vestido de mujer, cargado de armas y explosivos. Armas y explosivos que muchas de ellas se usaron posteriormente, en los meses subsiguientes, tengo entendido, cuando hubo el atentado a la embajada dominicana en Colombia, que gobernaba Joaquín Balaguer. Y con esto que ha ocurrido este fin de semana, Colombia se ha retrotraído a esos episodios convulsos de las elecciones de 1989. En 1989 mataron 3 candidatos presidenciales en Colombia en menos de 6 meses.
lo mató el narcotráfico. Todas estas muertes atribuibles al cartel de Medellín de Pablo Escobar Gaviria. La principal de estas muertes, el que más resalta como candidato, fue Luis Carlos Galán. Pero también esas mismas elecciones, además de Luis Carlos Galán, le quitaron la vida a Bernardo Jaramillo y a Carlos Pizarro. En menos de 6 meses los 3 candidatos. Y también el ministro de Justicia, Lara Bonilla, pereció en ese año, en esos temas. De modo que Colombia volvió a revivir en su imaginario esos momentos terribles. Mira, Colombia lleva ya más de 60 años en un conflicto interno bastante lamentable. Sabrá Dios cómo ese país se hubiese desarrollado, porque estamos hablando, señores, miren, a nosotros se nos pasa por alto que dentro de Colombia, dentro del territorio colombiano, caben fácil 15 República Dominicana. Es un territorio gigantesco, es una de las poblaciones más grandes del continente, los países más poblados del continente, y es un país que tiene un trauma relacionado con la violencia histórico, es un trauma generacional, es un trauma que se ve en su gente, que se sienta. Y qué bueno que Hansel acaba de mencionar a Galán, que Galán representaba precisamente el rompimiento con ese trauma. Exactamente. Galán era lo que decíamos con Jonathan hace un momento, que era un tipo que cogía lo mejor de todo, era un señor profundamente pragmático que entendía que habían reclamos legítimos de parte de la izquierda y habían reclamos legítimos de parte de la derecha que podían ser incorporados, que logró aglutinar la simpatía del pueblo colombiano. Y ese hombre se perdió precisamente por la violencia política, y eso es lo que no podemos permitir. Tenemos que irnos. ¿Cuándo empieza esta situación en Colombia? Cuando el narcotráfico quiere tomar sí, pero hay un punto. Estamos hablando de los 50. Hay una guerra civil en los 50. No, hay un punto de inflexión. Hay un punto de inflexión que es la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, 1948. Exacto. Jorge Eliezer Gaitán era llamado el tribuno del pueblo, abogado, escritor, y era un abarcador de esos movimientos campesinos, de esos movimientos sindicales, y le hizo la contra al presidente. En esta ocasión no recuerdo cómo se llamaba, que después que viene la dictadura de Rojas Pinilla, y le hizo la contra, y a él lo mataron en un discurso precisamente en Bogotá, y ahí inicia lo que se llamó el Bogotazo. Correcto. Que empieza toda esa trauma histórico, esa insurrección, que da paso a movimientos como la FARC en 1950, 1952. Correcto. Ahí es que arranca la FARC y esos otros movimientos que se fueron adhiriendo, como el mismo M-19. Ahí es que empieza Colombia a desangrarse. Gracias, hermano. Y que más adelante entonces es que Colombia va encaminándose, se encamina un poco y vuelve la ruptura con los carteles de la droga, cuando el cartel de Medellín y el cartel de Cali. Es así. Medellín y Cali, los extraditables, todo lo demás. Porque Pablo Escobar quería hacer política. Claro, fue candidato a senador. Hay algo que apuntar y hacer una diferencia ganó de este hecho por ahora con lo que pasaba en los 80, 90, y es que en los 80 y los 90 si pasaba algo contra alguien, inmediatamente uno se iba a problemas de narcotráfico. Ya era directamente la acusación que iba. No obstante, en este caso, como ya no hay un centro tan directo con el narcotráfico, sino que ha tomado ciertas ramificaciones, hay que llegar hasta quiénes son los autores intelectuales de este caso para poder saber y determinar quiénes son los responsables, si fueron actores políticos o si fueron nuevamente personas vinculadas al narcotráfico. Fíjate que hay una influencia tan fuerte que en esas décadas, presas por la ideología, se formaron en muchos países movimientos de supuesta izquierda con un número y una inicial de un mes. Claro. Pero no solo venimos de Colombia, también trajimos el tema de Cuba. Por eso dije un número y la inicial de un mes. Como aquí. Nuestra solidaridad con Colombia. Political.